Sea Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Les está hablando el pastor Gustavo Ariel Chimeles del Ministerio Masada de Enseñanza. Creo que con muchos de ustedes obviamente nos conocemos y debido a lo que es de público conocimiento en todo el mundo, estamos echando mano entonces a la tecnología para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, para que no escasee en estos tiempos la palabra del Señor, esa palabra que realmente nos va a traer a nosotros la fortaleza, el vigor espiritual para poder afrontar estos últimos tiempos. Amén. De hecho, hace 32, voy para 33 años en el camino del Señor. Uno de los temas que siempre hemos predicado, bendito sea el nombre de Yeshua, es el tema de la venida del Señor. Y pudiéramos decir, aunque no lo sabemos todo, que ciertamente estamos en la recta final, como ya veníamos hablando. Ustedes pueden ver los estudios que estamos poniendo en las redes sociales. Veníamos hablando de Ezequiel y los juicios divinos recientemente, y tantas cosas para hablar que seguramente no podremos abarcar totalmente en este momento, pero poder brindar un poco de luz acerca de todo lo que está pasando. Obviamente el ser humano, cuando se encuentra en esta situación crítica, donde estamos viendo la enfermedad, la epidemia, no sé si la hambruna, pero sí estamos empezando a ver la escasez, y estamos viendo también el carácter de los hombres del último tiempo. Estamos viendo reacciones realmente desfavorables, reacciones de la carne, porque muchos están todavía en la carne y porque muchos no entienden lo que está pasando. Vengo diciendo de parte del Señor, aunque muchas veces esto no agrada, que realmente estamos viviendo parcialmente un juicio de Dios, estamos viviendo la disciplina del Señor, y de eso estaremos hablando en esta noche, aunque más no sea una hora, estaremos compartiendo la palabra del Señor. Y lo que viene, obviamente, deberíamos leer profundamente el libro de Apocalipsis. Van a venir cosas tremendas, van a venir plagas, van a venir hambres, y Yeshua mismo lo dijo en Mateo capítulo 24. Van a venir guerras, como vengo hablando con los hermanos, venimos compartiendo. Demos gracias al Señor por esta disciplina, para poder volvernos a tiempo al Señor. De hecho, antes de ir a la palabra, compartirle que desde este lugar con mi esposa estamos trabajando abundantemente, puesto que mucha gente está llamando desesperada, angustiada, y están llamando muchos hermanos apartados, muchas personas que he conocido en este tiempo, que esta situación le está moviendo a volver al Señor. Es como siempre he dicho, mi querido hermano, aquellos que me conocen, este ministerio de exhortación, y hoy estaremos exhortando, ¿verdad?, como corresponde. Hemos dicho a través del tiempo la importancia de santificarnos. Sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. En el último tiempo estaban preocupados, obviamente, por ver tantas personas aún dentro de las congregaciones viviendo en adulterio, viviendo en inmoralidad, robando, estafando, etcétera, etcétera. Yo creo que esta disciplina del Señor ha venido a tiempo para que muchos puedan reconciliarse con el Señor. Obviamente no estamos en control de esta disciplina. También lamentamos que mucha gente esté partiendo, seguramente por lo que estamos escuchando, sin tener al Señor en sus corazones. He puesto algunas cosas en las redes sociales, escuchamos de todo. Creo que tenemos que tener un equilibrio en la palabra del Señor. Claro, ahora llega el tiempo donde todo el mundo está queriendo la protección del Señor, pero yo creo que pedir protección del Señor sin humillarnos, y vuelvo a repetir, vean el material anterior, obviamente es algo incorrecto. Si realmente queremos la misericordia del Señor, como dice el libro de Proverbios capítulo 28, debemos apartarnos del mal, debemos dejar de encubrir nuestros pecados. La misericordia del Señor no viene de cualquier manera. La misericordia del Señor va a venir a nuestras vidas en la medida que nosotros hagamos pues fruto digno de arrepentimiento. Uno de los textos que quisiera compartir con ustedes para comenzar, he titulado esta enseñanza el día del castigo, así como está el día de la salvación.
Obviamente también está el día del castigo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pedro nos está hablando. Hechos capítulo 3, verso 19. Después de que el Mesías fuera muerto en el madero, el apóstol Pedro manda un mensaje a los israelitas, muchos de los cuales habían gritado en aquel momento: crucifícale. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto anhelamos esos tiempos de refrigerio? Pero esos tiempos de refrigerio, si miramos atentamente a la palabra del Señor, no pueden venir si nosotros no hacemos un fruto digno de arrepentimiento. No estamos hablando simplemente de derramar algunas lágrimas con hipocresía. No estamos hablando de temblar un ratito ahora que la cosa se puso brava. Estamos hablando de hacer fruto digno de arrepentimiento. Lo dijo Yeshua, lo dijo Juan el Bautista. Puesto que el hacha está puesta sobre el árbol para ser cortado, si no da ese fruto de arrepentimiento. Entonces, hermanos, estamos en la recta final. Puede ser que tengamos algún tiempo de refrigerio. Aprovéchelo bien. Lo vamos a tener que aprovechar muy bien ese tiempo, porque particularmente, y no porque yo lo sienta en mi comunión con el Señor, sino que todo lo que voy a decir lo quiero avalar con la palabra del Señor, si no es ahora, en otra reunión. Mateo 7 dice, por ejemplo, que muchos se perderán porque siguen el camino ancho de la perdición. En definitiva, mi querido hermano, hermana, amiga que estás escuchando, mucha gente realmente no quiere arrepentirse, no quiere convertirse. Están agazapados en sus hogares, algunos porque otros están saliendo por lo que vemos en las pantallas de televisión, y están siendo reprendidos por este delito en muchas naciones del mundo. La gente está esperando que esto en algún momento termine para seguir adelante con su pecado, lo cual va a traer mayor juicio de parte del Señor. Al margen de muchas cosas que estamos viendo, la especulación, mucha gente que está especulando con los alimentos, con la medicina. Entonces, en vez de mejorar todas estas cosas, en realidad las estamos empeorando. Para los hijos del Señor, los hijos verdaderos, nosotros estamos aferrados al Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Quiero comenzar entonces con el día del castigo, y para que nadie me cuestione demasiado, porque a veces dicen no que usamos demasiado el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas. Quiero comenzar con un texto muy conocido en el Pacto Renovado, 1 Corintios 11:27, que tiene que ver con la Pascua, con la Cena del Señor, que la vamos a tener que pasar en nuestros hogares. No hay casualidades, no hay casualidades. El Señor está permitiendo que tengamos una experiencia como la que tuvo el pueblo de Israel hace 3.500 años atrás. Hay muchos términos en hebreo y en griego, sobre todo en hebreo. El tema del castigo no es algo tan terrible como la gente lo ve. Obviamente que no es lindo recibir el castigo. La palabra castigo tiene que ver con entrenar a un niño, tiene que ver con educar a una persona, tiene que ver con disciplinar. Tiene que ver con que ese castigo traiga instrucción, enseñanza, traiga comprensión a nuestra mente, a nuestra alma. 1 Corintios 11:27, que lo conoce muy bien, habla de no tomar la cena del Señor indignamente, y está por llegar la Pascua. Y cuántas veces he estado en diferentes reuniones, y cuánta gente que conozco personalmente ha tomado la cena del Señor indignamente. No los estoy yo juzgando, sino que ellos mismos muchas veces lo han declarado, y como estamos diciendo, el árbol se conoce por los frutos. Cuánta gente ha tomado la cena del Señor y sale de ahí e inmediatamente vuelve a vivir una vida totalmente pecaminosa. ¿Por qué el juicio del Señor? Agradezco todos los saludos, posteriormente los estaré entonces observando. 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Es por eso, amigo hermano, que en este momento, y no solamente en este momento, sino que a partir de ahora vendrán muchos juicios que van a castigar, que van a disciplinar. El que lo sepa tomar se salvará. El que rechace esa
disciplina será un bastardo, como dice la palabra del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Si nos hubiéramos probado a nosotros mismos, si nos hubiéramos examinado, como dice el rey David, tal vez no estaríamos viviendo este juicio. Yo hablo como pastor maestro, estoy atendiendo diferentes familias, lugares. Suelo lidiar con un montón de personas a través de los años. Recientemente alguien me llamaba, que me respeta mucho, al cual yo también amo, y me decía: pastor, estoy en problemas, estoy en pecado, estoy lejos del Señor, hace tiempo que no me llamaba. Y yo le digo: pero todavía no te convertiste. ¿Cuántos años más para convertirse al Señor? Comparto este testimonio, hermano, porque es el testimonio de muchas personas. Qué triste a esta altura de la historia de la humanidad, cuando ya estamos tan cerca de la segunda venida de Yeshua y del establecimiento del reino del Señor. Estoy hablando de lo que yo suelo decir, ustedes me escuchan mencionar los cristianoides o los hermanoides. ¿Cuántas personas? Este juicio no es solamente para el mundo, este juicio está tocando a todos los niveles. Este juicio está tocando a Israel, este juicio está tocando al mundo. Este juicio está tocando a la iglesia, para aquellos que decían: no, la iglesia, el pueblo del Señor, o las congregaciones, nunca vamos a pasar la tribulación. Nosotros nos vamos tranquilitos, nos vamos al reino del Señor. Bueno, yo sé que hemos sido mal enseñados, yo también fui mal enseñado en su momento, hace muchos años hemos rectificado, y por eso estaba mencionando la importancia de que los siervos del Señor se sienten a escudriñar la palabra del Señor y comencemos a rectificar. Obviamente que siempre tenemos que estar preparados para irnos con el Señor, pero lastimosamente eso no lo estamos viendo. Son muy pocas personas las que están santificadas, están preparadas para ir realmente a la presencia del Señor. Vuelvo a repetir lo que dice Mateo 7, muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Por qué la importancia de decir que vamos a pasar gran parte de la tribulación? Solamente lo único que no vamos a ver son las 7 copas de la ira del Señor, porque obviamente no es lo mismo no tener esa información que tenerla. ¿Cuánta gente hubiera querido tener esta información en estos tiempos y poder prepararse un poco más? La gente está ahí buscando alimentos, la gente está desesperada. Entonces, mi hermano, y no solamente prepararse en la parte física, porque en algún momento todos de una u otra manera nos tenemos que ir, obviamente, de este mundo físico material, y tenemos que comparecer delante del trono del Señor. Lastimosamente la gente está más preocupada en cuidar su estómago, entiendo, obviamente no es lindo pasar hambre, pero por sobre todo tenemos que preparar nuestra alma para estar en la eternidad con el Señor. 1 Corintios 11:28 sigue diciendo: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probarse a sí mismo acá significa mirarnos en el espejo de la palabra, limpiarnos, arrepentirnos, convertirnos, como recién veíamos en Hechos capítulo 3. El versículo 29 da una advertencia. A muchos no les gusta la advertencia, pero yo no voy a cambiar. 32 años tengo con este ministerio que me ha dado el Señor de exhortación, y aunque algunos digan que esto no es de bendición, esto es de bendición, esto es lo que necesitamos, realmente exhortar al pueblo, necesitamos amonestar al pueblo para que el pueblo se prepare definitivamente. Dice el verso entonces 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que come? Juicio come y bebe para sí. Mi hermano, si el pueblo de Israel, mi pueblo, fue juzgado en la antigüedad de diferentes maneras, en la época de Moisés, con Asiria, con Babilonia, con los medos, con los persas, con los griegos, con los romanos, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el pacto renovado, dice Romanos 9, 10 y 11, si el Señor no perdonó a las ramas naturales, le habla a los no judíos, que ahora están dentro de la congregación y que son tibios, que siguen un evangelio extraño, a ti tampoco te perdonará. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Mucha gente se queja: ¿dónde está el Señor? Mejor dicho, deberíamos decir: ¿dónde estás tú? Porque el Señor sigue estando en el mismo lugar. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, Él sigue aborreciendo el pecado.
Somos nosotros los que hemos sido infieles, ahora nos quejamos, ahora muchas veces criticamos, ahora levantamos el dedo contra el Eterno, pero la realidad es que la humanidad, la gran mayoría, salvo el remanente, han sido totalmente infieles al Señor. Y el Señor tiene misericordia, obviamente, pero la misericordia no es para toda la vida. Debemos ver todos los ejemplos bíblicos. Y Yeshua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. 100 años predicó Noé, creo que es suficiente tiempo como para convertirse, ¿verdad? Sin embargo, entraron 8 personas y el Señor nos da un paralelismo con la venida del Hijo del Hombre, comparándola con los días de Noé. Los animales sí entraron miles de animales, no tuvieron que ser esforzados, sintieron el espíritu de vida y obedecieron. Esto realmente es un cachetazo para nosotros, porque una parábola dice por allí, esfuérzalos a entrar, y por eso estamos saliendo al aire, por eso estamos predicando, y no estamos predicando para acariciar nuevamente la carne. Estamos predicando para esforzarlos a entrar al reino del Señor. No tenemos mucho por delante. Yo no sé lo que tú crees o lo que te predican por allí, pero estamos a muy poco tiempo de tener que comparecer delante del Señor. Y lo que viene no va a ser mejor, lo que viene va a ser peor. Están ahí cabalgando los jinetes y cuando se haga este combo de la guerra nuclear, la guerra bacteriológica, cuando se haga este combo de la epidemia, de la hambruna, de la escasez, del colapso económico, esto que estamos viviendo no es una cosa más, es la primera vez que estamos viviendo algo a un nivel tan global. Problema sanitario a nivel global, problema económico a nivel global. Entonces, mi querido hermano, cuando el Señor lo determine, muchos impíos y aún muchos justos, en el tiempo señalado del Eterno, se tendrán que ir de esta tierra. Si lo tenemos al Señor en nuestro corazón, seremos salvos y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Hay un texto que siempre me llamaba la atención en Apocalipsis. Dice, el que está marcado, destinado para el cautiverio, será llevado al cautiverio. El que está marcado para morir, tendrá que morir. El que está marcado para sufrir, tendrá que sufrir. Y esto no lo podemos evitar. El Señor está permitiendo todo esto. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que humillarnos y el Señor va a sanar nuestra tierra. Lastimosamente, no estamos viendo demasiada humillación en el mundo. Sigamos leyendo, 1 Corintios 11. El juicio come y bebe para sí el que no discierne el cuerpo del Señor. Qué poco discernimiento, no solamente en el mundo, en el pueblo del Señor, como pasó en los días de Israel cuando se desvió. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento del Señor. Hay muy poco discernimiento. Yo creo que todas las cosas son válidas, escucho muchas cosas, solamente parece que es cuestión de reprender a Satanás. Seguro que hay que reprenderlo porque él quiere ganar ventaja. Pero mi hermano, hagamos un análisis de lo que estamos viviendo. El Señor está permitiendo, Él es el soberano. Él es el todopoderoso, Él está permitiendo todas estas cosas. En primer lugar, tenemos que humillarnos. Si no tenemos autoridad a través de la humillación, a través de vivir en santidad, no podemos reprender absolutamente nada. Como está en el libro de los Hechos, ¿no? Que los demonios comenzaron a hablar y dijeron a Pablo, conocemos, a Yeshua conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, hermano, el pueblo del Señor ha perdido la autoridad. Por eso Apocalipsis comienza con el mensaje a las 7 iglesias. Porque antes de hablar de todos los juicios que van a caer, el Señor le habla a las 7 congregaciones diciéndole que se arrepienta de donde ha caído, que ha perdido el primer amor, que ha permitido la doctrina de Jezabel, de los Nicolaitas, doctrinas satánicas, Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Entonces el mensaje comienza con un mensaje a las congregaciones, para que las congregaciones se humillen, se arrepientan y puedan estar preparadas para el día del Señor. 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos. 1 Corintios 11:30, o sea, por el desacato, por no discernir el cuerpo, por pisotear la sangre del Cordero. Como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos. Y este texto de 1 Corintios 11:30 está hablando del pueblo del Señor. Por eso le digo, no solamente el juicio del Señor está cayendo sobre el mundo,
La diferencia que acá que dice, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, qué bueno que aparece esta palabra. La palabra dormir es una palabra interesante, nos da la idea de que han partido con el Señor. Entonces, mi querido hermano, mi clamor en este tiempo es, bueno, si el Señor nos va a salvar a muchos, por supuesto que sí, pero que si también el Señor está tratando con algunas vidas, tengan la posibilidad de tener un varón elocuente, una mujer elocuente en el hospital, donde sea, para que esa persona pueda ser ministrada, pueda arrepentirse, pueda ser salvada. Tremendo el texto que estamos leyendo, por lo cual hay muchos enfermos y la causa no es por cualquier cosa, es porque no se ha discernido el cuerpo del Señor, es porque se ha tomado livianamente la palabra del Señor. Qué tristeza hoy que los creyentes no sé cuánto tiempo más quieren realmente para convertirse. Vuelvo a mencionarle, conozco personas de años que no terminan de ordenar su vida. El salmista decía en una oportunidad, el que ordene su camino, yo lo salvaré. Entonces, mi hermano, todo esto tiene un fin, todo esto tiene un propósito, que nosotros podamos ordenar nuestra vida, que podamos crucificar a la vieja naturaleza y podamos andar en el Espíritu, y el tiempo que nos resta aquí en la tierra lo vivamos guardando la palabra del Señor y viviendo en su santidad. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa esta palabra? Obviamente, si me hubiera mirado en el espejo de la palabra del Señor, me hubiera arreglado. Pero el pueblo del Señor no hace ese trabajo. En este tiempo, hasta este momento, escucho tantas personas decir, no soy malo, soy bueno, tengo una conciencia limpia, no hago mal a nadie, todos son buenos. Pero resulta que siguen caminando en el adulterio, en la fornicación, se separaron, se volvieron a casar, y eso que conocen la palabra del Señor, roban, mienten, están manipulando, la envidia, la murmuración, el chisme, la soberbia, el orgullo, la altivez, aún dentro de la casa del Señor. No por nada dice Pedro que el juicio comenzará primeramente por la casa del Señor, y para eso pueden leer Ezequiel capítulo 4, 5 hasta el 11, que estuve enseñando recientemente. El Señor le dio una revelación a Ezequiel de que venían 430 años de juicio que se multiplicaron por 4, de acuerdo a Levítico capítulo 26. La disciplina iba a durar 430 años, pero Israel no la acató. ¿Por qué estoy mencionando esto? Y ahí tiene el material. Porque esto nos habla de la gran dureza del corazón que hay en los seres humanos. Mi querido hermano, en cada juicio un pequeño remanente va a ir entrando al redil del Señor, eso seguro, y damos gracias al Señor por eso. Pero le aseguro, hermano, y no porque lo firmo yo, lo dice la palabra del Señor, la gran mayoría se va a olvidar del Señor, la gran mayoría se va a entibiar en cualquier momento. Siempre ha pasado esto en la historia de la humanidad. Y estamos predicando todo esto aún sabiendo de esto, pero aún sabiendo que podemos alcanzar un alma, y un alma vale más que todo el oro y la plata de este mundo. 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Y sobre todo el versículo 32, mas siendo juzgados, que es lo que está pasando ahora, porque todos estamos pasando algún inconveniente. No es usted el único que está pasando algún inconveniente, nosotros también, ¿verdad? Sin embargo, seguimos alabando y adorando el nombre del Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo entiendo, hermano, que esta palabra es una palabra realmente maravillosa. Es una palabra maravillosa. Mucha gente me dice, no, usted es el profeta del juicio, usted es el profeta negativo. Bueno, digámosle entonces lo mismo a Jeremías, a Ezequiel, a Joel, a Pablo, a Yeshua, que le dijo Yeshua al pueblo de Israel antes de morir y resucitar el tercer día. Le habló de lo que iba a pasar 40 años más adelante, que Jerusalén iba a ser sitiada, que tus hijos iban a ser derribados, que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Nuestro amado Yeshua no solamente es nuestro Salvador y el sanador y el buen pastor y el protector, también es el profeta
también es el juez de toda la tierra y de su pueblo. Por eso Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, hermano, tenemos que entender esto. ¿Sabe qué? Para poner un ejemplo práctico, si su hijo cruzara la calle cuando la luz es verde y permite que los autos comiencen a avanzar, ¿usted no le gritaría con toda la fuerza para que su hijo escuche esa advertencia y no cruce y no perezca? Entonces, mi hermano, este no es tiempo de acariciar los oídos. Obviamente que es tiempo de amar, es tiempo de consolar, pero también es tiempo de exhortar, es tiempo de hablar con autoridad, es tiempo de hablar la verdad. Y de mi parte siempre lo hice y lo voy a seguir sosteniendo. No tengo por qué cambiar absolutamente nada. Lamento y espero que con todo esto que está aconteciendo, ya lo dije en el video anterior, las congregaciones y las denominaciones de una vez por todas comiencen a abrir las puertas de sus congregaciones para permitir que se hable de la venida del Señor. Cuánta lucha hemos tenido acá, sobre todo en Paraguay, ya van a ser 20 años que estamos acá. Recuerdo hace más de 10 años, por intermedio de un hermano, fuimos a una congregación en Asunción. Obviamente nunca permití que nadie me diga lo que tengo que predicar. Si no tengo esa libertad, entonces no voy a predicar en ese lugar. Y obviamente sentí de parte del Señor de hablar de la venida del Señor. Básicamente, generalmente, hablé de los últimos tiempos. Terminé de predicar y uno puede discernir cuando le paso el saludo a la dirigencia de esa congregación. Ya sentí que algo no funcionaba bien, que no les había agradado el mensaje. Saliendo de la congregación, una hermana me detiene y me dice: agradezco al Señor por el ministerio de enseñanza Masada, por su vida, porque años vengo orando para que en esta congregación alguien que suba al púlpito comience a hablar de la venida del Señor. Obviamente fue la primera y la última vez que estuve en ese lugar. En la ciudad de Encarnación, y vale la pena decirlo con todas las letras, una congregación, fue la última vez después de que compartíamos normalmente. Cuando hablé de la venida del Señor, se cerró la puerta. Entonces, hermano, no solamente hay un mundo que rechaza el mensaje de la venida del Señor, los creyentes también. Los creyentes, entre comillas, que no queremos que el Señor venga. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Diciendo, el Espíritu y la novia dicen, ven pronto. ¿Cuál es el motivo de que no queremos que venga el Señor? ¿Queremos seguir fornicando? ¿Queremos ir a los moteles? ¿Queremos seguir robando? ¿Queremos seguir en la glotonería? ¿Queremos seguir en la idolatría? ¿Queremos seguir la soberbia? El verdadero creyente, la novia se prepara, eso dice Apocalipsis 19. Se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Vuelvo a repetir, compartiría infinidad de testimonios, porque este ministerio más que nada es para de dentro de las congregaciones, porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama, levantó un Jeremías, levantó un Ezequiel, levantó a un apóstol Pablo. Amor no es solamente acariciar falsamente los oídos solamente con el mensaje de la prosperidad. Amor es exhortar, amor es decirle a esa persona que está equivocada y que va caminando hacia el foso del mismo infierno. Y es hora, amigo hermano, que empecemos a predicar con precisión la palabra del Señor. Dice entonces 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, estamos siendo juzgados todo el tiempo. La palabra mishpat en hebreo significa evaluados, juzgados. Y aquellos que están con vida den gloria al Señor, que estamos siendo juzgados para poder arrepentirnos, para poder disfrutar de esa eternidad más adelante con el Señor. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 en adelante, que está hablando el mensaje a la congregación de la Odisea, una congregación a diferencia de otras como Esmirna, que era muy pobre y muy sufrida. Esta es una congregación de gente muy adinerada en aquel momento, pero gente que no estaba realmente santificándose. Vamos a ir al versículo clave en primer lugar, Apocalipsis, podemos ir capítulo 3, verso 19. Apocalipsis 3:19, y fíjese que una de las cosas que más, no sé si a todos, pero que
más está tocando en este momento es la parte económica. Recibíamos testimonio, obviamente por prudencia y por amor, pero recibíamos testimonio de personas que se encuentran sin nada, creyentes que han malgastado el dinero. Los mismos hermanos que están con nosotros hemos hablado de estas cuestiones, ¿verdad? Los creyentes quieren vivir en la vanidad, no estaban mirando la proximidad de los juicios, la proximidad de las trompetas que están sonando, no estaban mirando la proximidad de la venida del Señor. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo creo que usted como padre, si ama a su hijo, lo va a castigar debidamente, aunque hoy el tema del castigo lastimosamente ha quedado a un costado. Hoy esta generación malcría bastante a los hijos, pero nuestro Padre Celestial no nos malcría. Cuando Él entiende que llega el momento de la disciplina, obviamente Él la manda. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Volviendo un poco a lo que mencionaba, que estuve predicando en estos días del pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Ezequiel recibe un mensaje que venía un castigo de 430 años que, vuelvo a repetir, posteriormente se multiplicó. Admiro a este profeta, ¿por qué? Porque él no cambió el mensaje. Él se sentó durmió 390 días de un lado, 40 días del otro, y esto era señal para Israel. Mi hermano, cuánta confusión, cuánto engaño lastimosamente, no solamente de los gobiernos, etcétera, del mundo, sino dentro de las congregaciones, nos han hecho creer que vienen días espectaculares. No, mi hermano. Obviamente, si buscamos al Señor, nosotros vamos a tener la presencia de Él, pero dice la Escritura que vamos a tener que transitar por esta tribulación. Oseas 5:15 dice, en la angustia me buscarán, vamos a pasar días de tribulación, los apóstoles pasaron por tribulación. Pablo dice en el libro de los Hechos, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para alcanzar el reino del Señor. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 10, con la ayuda del Señor nos extenderemos más o menos hasta las 9 de la noche. Primera de Corintios capítulo 10, la Reina Valera lo está subtitulando Amonestaciones contra la idolatría, y dice que todo lo que pasó en el pasado es para nosotros. Primera de Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esa nube es la Shekinah, la gloria del Señor. Y todos pasaron por el mar cuando estaban saliendo de Egipto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, como todo creyente, obviamente, se sumerge en las aguas en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Y dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque obviamente recibían la palabra del Señor a través del profeta Moisés, y todos bebieron la misma bebida espiritual, 1 Corintios 10:4, para aquellos que van entrando, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Ya Yeshua obviamente estaba la presencia del Señor con el pueblo de Israel. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De qué nos habla esta palabra? Que muchos vieron la gloria del Señor, muchos vieron las señales del Señor. Realmente fueron señales tremendas, vieron las plagas, vieron cómo el Señor los sacaba con mano poderosa de Egipto, cruzaron el mar, entraron en el desierto, pero comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar, y dice la Escritura que el Eterno no se agradó de muchos de ellos. Vuelvo a repetir, estoy hablando más que nada al pueblo del Señor, porque este ministerio es para las personas que más están en la casa del Señor, pero obviamente que la palabra va a bendecir a todos los que la escuchen. Entonces, mi hermano, no es que el Eterno no se agrada solamente de los homosexuales que están allí afuera, obviamente que no, de los hechiceros, de los idólatras. Es tiempo, como venimos leyendo en 1 Corintios 11, que nosotros nos examinemos, que no tengamos esa soberbia de creer, no, soy creyente, está todo bien en mi vida. De hecho, hay muchas cosas que lo demuestran que no. Tuvieron la oportunidad, estamos leyendo, de comer el alimento espiritual, de beber la bebida espiritual, pero ¿cuántos dolores de cabeza le dieron a Moisés? Por eso se quedaron 40 años en el desierto, y hoy nos encontramos en la misma situación.
con un pueblo rebelde, con un pueblo codicioso, con un pueblo inmoral, con un pueblo que adultera la palabra del Señor, con personas que suben a ministrar, que no están en condiciones, que no cumplen los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, como dije al principio, el Señor está indignado con el mundo, con Israel y con nosotros también. Y es por eso que urge humillarse, no en apariencia, no hipócritamente. Y qué triste que cada vez que pasa una situación de esta, bueno, ahora hay reunión para humillarse. No, tenemos que vivir humillados todos los días de nuestra vida. Tenemos que buscar la santidad del Señor todos los días de nuestra vida. Nadie verá el rostro del Señor si no nos santificamos. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, hermano, el pueblo de Israel en el desierto comenzó a codiciar, no guardaron el Shabbat. El Señor les dijo, quédense tranquilos, el día sexto van a tener una doble ración. Y hoy, mire con todo esto, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, cuánta codicia. Cuánta codicia. Los que más tienen se llevan todo, no le dejan nada a los más humildes. Cuánta codicia empresarial, gubernamental. Todo esto el Señor lo está viendo, por eso le digo, esto no termina acá, el Señor nos está probando. Está probando a los ricos, está probando a los pobres, está probando a los políticos, está probando a los gobiernos, está probando a los creyentes, está probando a los pastores, está probando a todos. Y no estamos haciendo correctamente bien las cosas, mi querido hermano. Lea la palabra del Señor. Esto empieza en Apocalipsis 6, los jinetes, las trompetas, y esto no se va a detener. No te confundas. No estamos para vivir 1000 años más en esta tierra. Muy poco tiempo nos queda. Es hora de predicar. Este es el momento de predicar. Este es el momento de anunciar nuevamente las buenas noticias de salvación. No importa lo que pase más adelante, que con nuestras vidas, nosotros si tenemos a Yeshua en nuestros corazones, ya tenemos asegurada nuestra salvación. Nos veremos todos allí en el reino del Señor. 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Cuánta gente ha codiciado? El Señor va a disciplinar eso. Verso 7, ni sean idólatras. ¿Cuánta idolatría todavía en el mundo? ¿Cuántas religiones idolátricas? Y a mí me compete anunciar esto también dentro del Evangelio, porque si bien no tenemos imágenes, pero ahora se idolatra a los hombres. Puesto los ojos en Yeshua, mi querido hermano, dice la palabra del Señor. Yeshua nos advirtió de que no sigamos a los ciegos porque caeríamos con ellos en el mismo hoyo. Esta palabra también tiene que ver con esto. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y a jugar, a divertirse. Esto está recordando lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y estaba mirando las noticias, la gente se va de vacaciones, la gente se va al hotel, la gente se quiere ir a pescar, no está comprendiendo el mundo y aún muchos supuestos creyentes no están comprendiendo el tiempo que estamos viviendo delante de la presencia del Señor. Entonces Pablo escribe a los Corintios que por estas cosas el Señor juzgó al pueblo de Israel, al pueblo escogido, al pueblo amado. Y Pablo recalca en Romanos 9, 10 y 11 que el Señor también juzgará a los no judíos que están caminando de cualquier manera, transgrediendo la palabra del Señor. Una de las cosas que ustedes pueden ver en todos nuestros materiales, permanentemente lo digo, las congregaciones se la pasan diciendo, los institutos teológicos, la ley no, la ley no, la ley no, la ley no. ¿Qué dijo Yeshua? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermano, ¿cómo no van a venir los juicios del Señor? También dentro de las filas de la casa del Señor, si estamos diciendo cosas que el Señor no ha dicho, estamos disertando cosas que no están en la palabra del Señor, que las estamos manipulando. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron? 23.000. Hasta donde sé, debe haber 11.000, 12.000 muertos. Lamentamos. Yo no puedo decir quién se fue con el Señor y no, pero sé que partieron porque Dios es soberano, punto y aparte. No hay más nada que cuestionar. Todos deberíamos estar preparados. Pero fíjense que en la antigüedad las cosas no fueron fáciles.
23.000 en un momento, 20.000 en otro momento. ¿Cuántas personas? Cuando David pecó, por ejemplo, que hizo un censo fuera de la voluntad del Señor en su soberbia, murieron también como 20.000 personas. Muchos juicios tenemos de parte del Eterno sobre su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar las hojas de la Biblia. Nos vamos a quedar con los versículos que nos convienen. Sí, son lindos esos versículos, no digo que no. Son oportunos también, el Salmo 23, el Salmo 91, pero se nos exige que nosotros compartamos toda la palabra del Señor. Y sobre todo en este tiempo, uno de los libros que más debemos nosotros utilizar es el libro de Apocalipsis, el libro de Zacarías, el libro de Daniel, las palabras proféticas de Yeshua, el libro de Ezequiel, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, 1 Corintios 10 dice, ni forniquemos. ¿Cuánta gente fornica, hermano? Cuando yo vengo a las actividades, muchas veces, usted ve, acá está rodeado de moteles. Cuando vengo a la noche, cuando salgo a la mañana, ¿cuánta gente fornicando? ¿Cuánta gente nos ha confesado en el último tiempo dentro de las congregaciones? Sigo pecando, pastor. Tienen 5 o 7 años, dicen que son creyentes, siguen fornicando, siguen en la inmoralidad. Y los pastores muchas veces, los líderes lo permiten porque tal vez hay un buen diezmo, de alguna manera se dejan corromper. ¿Cuánto falta el espíritu que tenía Juan el Bautista que le dijo a Herodes, el gobernante, el tetrarca, deja a esa mujer que no te corresponde? Esa es la mujer de tu hermano, por esa situación usted conoce lo que dice la Escritura. Lo encarcelaron al profeta Juan, le cortaron la cabeza. Entonces, mi hermano, este es un tiempo donde nosotros nos tenemos que entregar por completo a la misión del Señor. La misión del Señor es salvar a las almas, pero con engaño no vamos a salvar a las almas. Compartiendo un evangelio diferente no vamos a salvar a las almas. Haciendo las cosas para nuestra conveniencia, las almas no se van a salvar, mi querido hermano. Claro, yo entiendo, muchos líderes me han dicho, no, tenés que cambiar, pastor, porque si no te vas a morir de hambre. Nunca me he muerto de hambre, acá estoy. Estamos sirviendo al Señor. No voy a perder mi integridad, como dijo Job. Voy a retener mi integridad hasta el final. Nosotros no dependemos del hombre, dependemos del Señor. El Señor es el que nos va a proveer, mi querido hermano. Por eso vuelvo a recalcar, hablando del profeta Ezequiel, admirable que él no cambió el mensaje. Él le dijo a Israel, esto va a pasar. Jeremías también le dijo, no, viene Babilonia. Tienen que aceptar, ahora viene la disciplina. Ahora no se va a revocar esta disciplina. Van a ser llevados 70 años cautivos a Babilonia. Y aún así no se arrepintieron en Babilonia. Y es por eso que Levítico 26 habla de la multiplicación. ¿Quién habla ahí en primera persona? El Eterno. El gran yo soy habla a través de Moisés. Lean bien Levítico capítulo 26, que el Señor iba a multiplicar porque Él aborrece el pecado. ¿Qué es lo que pretendíamos? Que el Señor nos siguiera acariciando en el pecado. Ah, querido, seguí, está todo bien, estás adulterando, estás engañando a tu cónyuge, estás robando, sos un codicioso, un idólatra. Seguí adelante, ¿no? Porque no, uno escucha cosas tremendas, lastimosamente, dentro de las filas del Evangelio, ¿no? Que Dios es amor, y yo no discuto que Dios es amor, pero también digamos que Dios es fuego consumidor. Yo estoy seguro que usted ama a sus hijos, pero cuando los tiene que disciplinar, los tiene que disciplinar. Y eso también es parte del amor del Señor. Dejemos de estirar la palabra del Señor para nuestra propia conveniencia. Veamos un poquito más. 1 Corintios 19. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Fíjese bien que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 11 ahí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, el último tiempo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a ver algo más en la palabra del Señor, vamos a aprovechar este hermoso tiempo que tenemos. Vamos al Salmo 39, con esto vamos a continuar. Hemos titulado, luego pondré a la hora de editar, el día del castigo. El día del castigo va llegando en diferentes lugares, pero como estaba diciendo, la palabra castigo nos habla de educar a un niño,
nos habla de aprender, nos habla de una corrección para ser disciplinados. En algún momento tenemos que aprender. En algún momento nuestras vidas tienen que ser transformadas. Siempre digo, salvación es igual a transformación. Vamos a resumir claramente lo que es la salvación de una manera práctica, de una manera sencilla. Mucha gente dice que es salva, pero nunca muestra la transformación. Yo no digo que somos 100% perfectos, pero Pablo dice, debemos ir camino a la perfección. Entonces, salvación es igual a transformación. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo a un religioso, a uno de los principales judíos que estaba en el templo, pero que todavía no estaba conociendo plenamente al Señor. Salmo 39, y viene muy fuerte esta palabra acá. Salmo 39, 10. Quita de sobre mí tu plaga, es un clamor. Y creo que es lo que todos estamos haciendo, y está muy bien. Hagámoslo de corazón. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Es el Eterno el que está permitiendo todo esto. Quita de sobre mí tu plaga. Versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Se da cuenta, amigo hermano, que hay que escudriñar la palabra del Señor? No vayamos en esta hora solamente a lo que a nosotros nos conviene. Vayamos a la palabra que realmente necesitamos. El médico, si tiene que cortarte, cortará para salvarte la vida. Estamos hablando en términos humanos. Tenemos que ir al grano. Necesitamos esa palabra que nos va a sanar, que nos va a limpiar, que nos va a purificar. Con castigo, Salmo 39, 11. Por el pecado corrige al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Hemos vivido en la vanidad, hemos creído que el nombre del Señor es usarlo para ganar la lotería. Hemos querido usar el nombre del Señor para tener millones y millones y vivir cómodamente. Si el Señor te ha bendecido, no es simplemente para que te des todos los lujos habidos y por haber, es para invertir en el reino del Señor. Qué bueno, yo le agradecí al Señor, hablaba con mi esposa, hemos invertido cuando hemos tenido la posibilidad en la tecnología, porque hoy la necesitamos, sabíamos que la íbamos a necesitar. Sabíamos que la íbamos a necesitar y posiblemente la vamos a necesitar muchísimas veces más. Y hoy podemos estar conectados para animarnos con la palabra del Señor. El Señor está destruyendo la vanidad del ser humano. Creo que después de esto vamos a pensar 1.000.000 de veces en qué vamos a invertir el dinero, obviamente para comer, para pagar nuestros impuestos. Qué importante también ser fiel con el Señor, cuántos no lo han hecho. Y vamos a invertir para el reino del Señor, en folletos, en libros, en todo lo que podamos para alcanzar la palabra del Señor. Dice el versículo 12, oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. Claro, cuando las cosas vienen bravas como ahora, empezamos a clamar. Pero aún con todo esto que está pasando, mi querido hermano, ¿cuánta gente no está clamando al Señor? ¿Cuánta gente lastimosamente sigue la misma? Y hoy tal vez no me da el tiempo, vamos a ver. Tengo tanto para compartir con ustedes cada día. Posiblemente estaremos compartiendo, pero Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16 dice que ya cuando recrudece el juicio con las 7 copas de la ira del Señor, declara permanentemente la Escritura y no se arrepintieron de sus malas obras, sino que siguieron en la idolatría, siguieron adorando a los demonios, siguieron en los homicidios, siguieron en la mentira, siguieron en la hechicería. ¿Se da cuenta? El Eterno, el Omnisciente, ya nos está diciendo desde el principio hasta el final lo que va a suceder. Rogando al Señor que todos nosotros podamos tomar definitivamente con seriedad la palabra del Señor y afirmarnos para no movernos nunca más del camino del Señor y llegar a la santa ciudad de Jerusalén. Salmo 39, 12, oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. Y si lo hacemos de corazón, el Señor lo va a hacer. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Obviamente el salmista es consciente que en algún momento hay que salir de esta tierra. Hermanos, si se cumple el versículo 13 todavía en nuestras vidas y el Señor nos deja con vida y tomamos fuerza
que no sea para perder el tiempo, hermano. La Escritura dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Hasta hace algunos días atrás, todos estos últimos años, he escuchado a los creyentes, no tengo tiempo, pastor, tengo que trabajar un montón, tengo deudas, porque no hemos sabido administrar lo que el Señor nos da. Los cultos de oración, muy poca gente. Las reuniones de enseñanza, muy poca gente. Como siempre digo, usted lo va a escuchar en todas mis enseñanzas. Si hacemos un asadito, aunque sea a las 4 de la mañana, se llena la congregación. Aparece algún hermanoide, yo te limpio la parrilla, yo traigo la carne, traigo los chorizos. Para eso estamos a la orden del día. Para el jolgorio, para la diversión. Yo en algunas reuniones veo gente donde voy a predicar que se duerme, pero póngale un partido de Olimpia y Cerro, de River y Boca y están encendidos, con la gaseosa, con el pancho, con el chorizo, con las papas fritas. No pueden soportar una hora de predicación. He ido a ciertas congregaciones y me han dicho 30 minutos acá nada más, 20 minutos. Recuerdo una congregación hace algunos años, no muy lejos de acá, fui a predicar, fue una vergüenza. Bajaron los levitas que estaban supuestamente adorando al Señor, allá atrás había una parrilla con un humo terrible. Yo subí a predicar y ¿qué hicieron los levitas? Se fueron a comer. La gente mastica chicle, la gente habla, la gente se va al baño 20 veces. Amigo hermano, cuánta irreverencia en la casa del Señor. Entonces, mi hermano, necesitamos ciertamente pasar por esta disciplina. Vamos a ver un poquito más, ya vamos a ir redondeando. Vemos un poquito más en esta hora en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 28. Por hoy vamos a ver este pasaje y luego vamos a estar orando. Hebreos 10, 28. La mayoría de los pasajes y capítulos que les vengo compartiendo tienen que ver más que nada con el pueblo del Señor, que es mi llamado, es mi carga. Obviamente queremos salvar también a las almas en el mundo, están los evangelistas, nosotros también estamos comprometidos con eso. Pero hoy necesitamos de todos los ministerios, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, de los ayudadores simplemente. Hebreos 10, 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando vemos la Escritura, si se desacataba la ley del Señor, se apedreaba a ciertas personas que no se arrepentían, que no se humillaban. Hago la aclaración porque la gracia del Señor también estaba en el tiempo de la Torá, en el tiempo de Moisés o en el tiempo de David. David cometió adulterio, que era un pecado de muerte, sin embargo el Señor le perdonó. Ahí vemos la gracia, ahí vemos la misericordia. Lo mismo pasó con Salomón. Claro, uno preguntará por qué unos murieron y otros no. Bueno, porque el Señor mira el corazón. Porque desde el primer momento, desde Génesis, la persona que se humilla verdaderamente va a recibir el perdón de los pecados. Así lo dijo Yeshua. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero todo pecado será perdonado por el Hijo del Hombre si hacemos pues fruto digno de arrepentimiento. Vamos a esta palabra que habla de la disciplina, Hebreos 10, 28. O sea, Moisés era el legislador. Y si el Señor le indicaba que esa persona tenía que ser cortada porque una persona irreverente, un soberbio, alguien que tenía su conciencia cauterizada, el Señor le daba la orden a Moisés de cortarlo. Hoy no nos va a hablar esto a nosotros porque tendríamos inconveniente, obviamente, con la ley civil, pero es el Señor mismo. Ya lo vamos a ver en esta palabra. Ya el Señor no necesita ni de Moisés, ni de Jeremías, ni de ninguno de nosotros para hacer juicio. Cuando Él lo quiera hacer, cuando Él lo disponga, cuando Él ponga en balanza todas las cosas, Él lo va a hacer. ¿Y quién lo va a detener? ¿Quién va a detener al Señor? Y la única manera, como venimos diciendo, de poder detener todo esto es que el Señor vea genuinamente en nosotros una humillación verdadera delante de su presencia,
Hebreos 10:29, cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Este es el problema principal. El mundo y aún las congregaciones apóstatas están pisoteando al Hijo de Dios. Cada vez que queremos rechazar la ley y los mandamientos, cada vez que manipulamos la palabra del Señor, y de hecho está escrito en el libro de Apocalipsis, aquel que saque o agregue o diga cosas fuera de lugar interpretando mal la palabra del Señor, acarrea todos los juicios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Pienso en Europa y sé que hay un pequeño remanente. Europa hace muchos años se declaró públicamente agnóstica. Europa se declaró agnóstica. Tenemos todo el mundo musulmán que pisotea al Hijo de Dios. Los brujos, los hechiceros, los satanistas, los ateos. Tengamos esperanza, sigamos clamando. Yo soy un ex ateo, aunque soy del pueblo de Israel, pero hace 32 años y moneda el Señor se reveló sobrenaturalmente a mi vida. Clamemos y clamemos mucho para que la revelación del Señor esté llegando. Hebreos 10:29, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ya hemos leído 1 Corintios 11, en la cual fue santificado, hiciera afrenta, burla del Espíritu de gracia. Esto es la blasfemia del Espíritu, cuando usted ya tiene el conocimiento de la verdad. Cuando usted ya tiene conocimiento de la verdad y vuelve a pisotear y vuelve a pisotear y vuelve a recaer, está llegando a la blasfemia contra el Espíritu del Señor. Y esto obviamente va a traer la furia, la ira del Señor en el último tiempo. ¿Cuánta gente está teniendo por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánta gente está pisoteando? ¿Cuánta gente no está valorando lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros? La Escritura no dice que nosotros volvamos a retroceder. El que es santo, santifíquese todavía más. Y si usted como el perro volvió a su vómito, bueno, aproveche que está con vida y que puede clamar al Señor ahora y que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero ya basta de entrar y de salir, que me santifico, que me ensucio, que me limpio, que me vuelvo a ensuciar. Todo esto tiene que terminar dentro de las filas del pueblo del Señor. Hebreos 10:30 dice la palabra, pues conocemos al que dijo, y está hablando del Eterno, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién está hablando en primera persona allí? El Eterno, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué lindo, hermano. Yo quiero que las manos del Señor me abracen. Yo quiero que las manos del Señor me estén ayudando en esta hora. No quisiera caer en las manos del Señor para que Él me esté juzgando y me esté condenando, pero es lo que dice la palabra del Señor. Y el tiempo se nos está terminando. El tiempo se está terminando. El tiempo es corto. El Señor va a separar el trigo de la cizaña. Solamente un remanente, aunque no le agrade escucharlo, pero yo lo voy a decir, solo un remanente será salvo. Usted me dirá, pero sí, el Señor murió por todos. Sí, murió por todos. Y desde el primer momento que murió, quiere salvar a toda la humanidad. Pero el Señor ya nos dejó escrito proféticamente que una gran mayoría tristemente va a rechazar. No sea usted, no sea yo, los que rechacemos al Señor. Entonces, mi hermano, esta advertencia para el pueblo del Señor, seguiremos hablando del día del castigo y seguiremos hablando de los últimos tiempos y seguiremos hablando cuál es el remedio para poder ser sanados. Es indudablemente la humillación, el arrepentimiento. Sin eso, como dicen algunos, no adelantamos absolutamente nada. No vamos a poder escapar de la condenación eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Lo que está escrito, escrito está, Señor. Tú eres un Padre de amor y de misericordia, pero también, Señor, como leemos en la Escritura, eres un Padre que castiga, un Padre que disciplina, para que seamos partícipes de tu santidad, Señor. En el precioso nombre de Yeshua,
Comenzamos con 1 Corintios 11. Somos juzgados por el Señor, castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Señor, te damos gracias. Señor, yo te doy gracias por las veces que, Señor, me has tirado de las orejas. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos momentos, muchas veces, de disciplina, de zaranda, para que nosotros podamos arreglar nuestras cuentas contigo, como dice el profeta Isaías. En Isaías capítulo 1 se nos llama, se nos dice, venid y estemos a cuenta con el Señor. Aleluya, Padre. Señor, todos nos humillamos, Señor, en este momento delante de tu presencia. Señor, tus siervos, tu pueblo en general, Señor, venimos a pedirte perdón. Señor, aquellos que han cometido pecado de inmoralidad, pecado de codicia, pecado de idolatría, Señor, pecado de maldad, Señor. Perdona los trabajos de aquellos que han querido hacer conjuros, maldades, hechizos, Señor. Perdona, Señor. La lengua, Señor, que calumnia, la murmuración, el chisme, perdona la soberbia, perdona la avaricia, perdona la mezquindad, Señor, perdona el materialismo, perdona la vanidad, Señor, perdona la competencia dentro de las congregaciones, Señor, en el precioso nombre de Yeshua, Señor. Nos postramos y como está escrito en el libro de Crónicas, como el rey Ezequías, queremos rápidamente limpiar y sacar toda la inmundicia del templo, de la casa del Señor, para que tu ira se aparte de nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, querido amigo, amiga, hermano que estás escuchando, hermana, reconcíliate ahora con el Señor. Reconcíliate ahora con el Señor, aleluya. En el precioso nombre de Yeshua, aleluya. El Señor tendrá misericordia de muchos de nosotros y nos dará fuerza y seguiremos acá cumpliendo la misión hasta el tiempo que Él quiera. Y tal vez otros estén por dormir con el Señor, pero lo importante es dormir en el Señor. Te damos gracias, mi Padre, mi alma te alaba, Señor. Bendice el Paraguay, que el Paraguay se convierta a ti, Señor. Que las naciones del mundo, Señor, se conviertan a ti en esta hora, los gobernantes, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Señor. Y que por favor no usen tu nombre en vano simplemente para seducir a las multitudes, sino que realmente, Señor, se conviertan de todo corazón a ti, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, te damos gracias, Señor. Hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepienta. Hay fiesta en los cielos, Señor, por esas almas que se están reconciliando contigo en esta hora. Señor, recibe toda la gloria y la honra. En el precioso nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas bendiciones, queridos hermanos. Estaré viendo los comentarios, los saludos. Les estaré saludando posteriormente. Pueden llamarnos a nosotros en cualquier momento. De hecho, hemos trabajado bastante con mi esposa. Hay mucha gente angustiada, mucha gente confesando, mucha gente pidiendo consejo, dirección. Aquí estamos. Nuestra línea telefónica es el 0981-829-798. Vuelvo a repetir, 0981-829-798, la vamos a estar poniendo también. Y estamos a entera disposición, porque como siervos del Señor seguimos trabajando. Nada nos va a detener. Vamos a usar la tecnología para seguir enseñando, para seguir compartiendo, para seguir exhortando, para seguir aconsejando, porque hemos entendido a través de esta palabra. Amén. Gracias. Gracias por los hermanos que están agradeciendo. Que el Señor los bendiga. Oren por nosotros. Denos mucho ánimo para poder seguir adelante con un solo fin: que las almas sean salvas. Más allá de que el Señor decida que alguien se tenga que ir ahora o se tenga que ir después. Es algo indistinto eso. Que las almas puedan llegar a la salvación y vida eterna. Un shalom muy grande. La paz para todos ustedes, queridos hermanos, y estén atentos. Con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho cariño estamos haciendo esto. No hay ningún despropósito, no estoy haciendo esto ni con odio, no. Obviamente, si tuviera odio ya
ya no podría ser siervo del Señor y mucho menos entrar al reino del Señor, pero a veces a la hora de predicar tenemos que ser obviamente bien firmes y tenemos que ser fieles al Señor. Shalom, shalom, y estamos a su entera disposición. Amén.